tardes, les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Medical Tips. Yo soy Vanessa Flores. Mi nombre es Daniel Hidalgo y les queremos agradecer a toda la gente que ha escrito a nuestros correos, que es info@medicosenmerida.com.mx. El día de hoy es un día especial. La Organización Mundial de la Salud considera el día 4 de febrero como el Día Internacional contra el Cáncer. Y debido a ello les hemos preparado la siguiente cápsula. Vamos a verla. El término cáncer es genérico y designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo. También se habla de tumores malignos o neoplasias. Una característica del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de los límites normales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo y propagarse a otros órganos. Este proceso se denomina metástasis. Son la causa principal de muerte por cáncer. ¿Cuál es la causa del cáncer? El cáncer comienza en una célula. La transformación de una célula normal en tumoral es un proceso multifásico y suele consistir en la progresión de una lesión precancerosa a un tumor maligno. Estas alteraciones son el resultado de la interacción entre los factores genéticos del paciente y tres categorías de agentes externos, a saber, carcinógenos físicos como las radiaciones ultravioleta e ionizantes, carcinógenos químicos como los asbestos, los componentes del humo del tabaco, las aflatoxinas, contaminantes de los alimentos, o el arsénico, que es contaminante del agua, carcinógenos biológicos como las infecciones causadas por determinados virus, bacterias o parásitos. A través de su Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer, la OMS mantiene una clasificación de los agentes cancerígenos. El envejecimiento es otro factor fundamental de la aparición del cáncer. La incidencia de esta enfermedad aumenta muchísimo con la edad, muy probablemente porque se van acumulando factores de riesgo determinados tipo cáncer. La acumulación general de los factores de riesgo se combina con la tendencia que tienen los mecanismos de reparación celular a perder eficacia con la edad. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Wilber Raúl Méndez Vivas, cirujano oncólogo, quien nos hablará del cáncer más letal en la actualidad, el cáncer de páncreas. El páncreas es un órgano que se encuentra detrás del estómago. Su forma se parece un poco a la de un pez, con cabeza ancha, cuerpo que va de ancho a delgado y una cola estrecha puntiaguda. Mide aproximadamente 6 pulgadas de longitud y menos de 2 pulgadas de ancho. Se extiende horizontalmente a un lado del abdomen al otro. La cabeza del páncreas está a la derecha del abdomen, detrás del lugar donde se une el estómago y el duodeno. El cuerpo del páncreas se encuentra detrás del estómago y la cola del páncreas está a la izquierda del abdomen junto al vaso. Muy buenos días. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante en cáncer, que es el cáncer de páncreas, los cánceres de duodeno, de hígado y de vía biliar. Estos tumores son, a pesar de ser poco frecuentes en el mundo, en nuestro medio, en la península de Yucatán, en el sureste del país, hemos visto una gran cantidad de casos. El problema con estos casos es que tristemente se presentan enfermedades muy avanzadas cuando llegan precisamente con un oncólogo. Y esto es ocasionado evidentemente por el retraso en el diagnóstico y el tratamiento, porque deciden acudir demasiado tarde los pacientes y que también los médicos que no están preparados para la detección oportuna de esto retrasan el diagnóstico y por lo tanto el tratamiento. Y hay que recordar que en los cánceres, mientras más rápido se detecten y más rápido se traten, mejor es el resultado. Primero que nada, tenemos que recordar que el cáncer de páncreas y de vía biliar están más orientados en personas de 60 años para arriba, de 70, de 80 años, que es el pico más importante de incidencia. Una de las etiologías más importantes, mencionan los expertos, son la formación de piedras en la vesícula y en la vía biliar, aunque no se ha podido corroborar totalmente. Algunos mencionan el tipo de alimentación alta en grasas, como es la alimentación habitual en nuestro medio, lo que pudiera desencadenar esa situación. Los pacientes por lo regular acuden por dolor, se confunden mucho con colitis, con gastritis
con enfermedades de la vesícula, con piedras en la vesícula o en la vía biliar. Y otro de los síntomas más frecuentes, además, es la ictericia, que es la coloración amarilla en la piel. Eso ocurre muy frecuente, que en los médicos de primer contacto lo confunden con hepatitis. Y hay que recordar que la hepatitis arriba de los 60 años es extraordinariamente rara, es mucho más frecuente en los niños. Ello lo que condiciona es un retraso en el diagnóstico y por lo tanto en el tratamiento. Los métodos de diagnóstico más empleados es simplemente un ultrasonido para identificar si existen algún tipo de piedras en la vía biliar, si existe algún tipo de dilatación, y otras pruebas que le llamamos nosotros pruebas funcionales hepáticas, entre las cuales viene un marcador tumoral específicamente para cáncer que se llama CA19-9 para cáncer de páncreas. Y obviamente cuando existe una sospecha fuerte de este diagnóstico, tenemos otros métodos de estudio que pueden ser desde una CEPRE, un ultrasonido endoscópico, incluso una tomografía o colangioresonancia, que son estudios mucho más sofisticados que se solicitan en base a una sospecha fuerte de cáncer. Otra de los problemas que tenemos en nuestro medio, que existía anteriormente, es que estos pacientes no eran bien atendidos, no eran bien tratados, porque los procedimientos quirúrgicos no habían sido desarrollados en su totalidad y las tasas de fracaso eran muy altas. De tal manera que por mucho tiempo existió el mito de que la cirugía de páncreas estaba contraindicada en los pacientes porque todos se morían. Actualmente, gracias al avance de la ciencia, al desarrollo de nuevos hospitales en nuestro medio, a la tecnología de anestesia, de antibióticos, de engrapadoras mecánicas, hemos logrado que la supervivencia y la mortalidad en estos pacientes disminuye bastante, aumentando la supervivencia, de tal manera que actualmente la mortalidad por cirugía de páncreas en Yucatán no rebasa el 5%. En los últimos años llevamos un estudio publicado en cáncer de páncreas, en el cual revisamos una serie de 24 casos, en los cuales es una mortalidad solamente de 2 pacientes, en los cuales se demuestra que esta cirugía es segura y que puede ser realizada evidentemente en manos profesionales y en el medio adecuado con los mejores resultados. Esta mortalidad que les comento por la cirugía es prácticamente la misma que se obtiene en hospitales de primer mundo, y esto es básicamente logrado no solo por el avance de la ciencia, sino también por la detección oportuna. Mientras más rápido detectemos a los pacientes, es más probable que podamos atenderlos a tiempo y que por lo tanto se puedan curar. Otra de las situaciones aquí interesantes es que existen ahora muchos métodos de diagnóstico que antes no teníamos. Por ejemplo, un simple ultrasonido te puede identificar que el paciente no tiene piedras o que ese no es su problema, y que por lo tanto permite que podamos referirlo a un especialista, en este caso un oncólogo, para que podamos realizar el diagnóstico y el tratamiento. De otra manera, los resultados no serían los esperados, ¿no? Actualmente existe una mortalidad importante en otros hospitales, en otros países, porque ocurre lo mismo que les comento, se detectan demasiado tarde y por lo tanto el resultado pues no es el mejor, ¿no? De esta manera les comento este tema, que es bastante interesante, que ha sido un tema tabú por muchos años por los cirujanos, pensando en que esos pacientes no se podían operar, que no se les podía hacer nada, y que actualmente hemos realizado varios procedimientos y les ha ido bastante bien. Es un tema que va a seguir sonando en los siguientes años, porque cada vez hay cirujanos más preparados para hacerlo y con mejores resultados, y por lo tanto vamos a ofrecer una posibilidad de tratamiento mucho más amplia que en otros tipos de neoplasias. A todos en algún momento nos ha dolido la cabeza y en algunas ocasiones tenemos dolores de migraña, pero no sabemos la causa. Para esto hemos preparado la siguiente cápsula. La migraña es un trastorno neurológico común que ocurre por lo menos en un 15 o 20% de la población y hasta un 50% esto en las mujeres. La migraña clásica comienza con síntomas visuales,
tales como líneas en zigzag, luces de colores o destellos de luz en expansión a un lado de la visión con duración entre 10 y 30 minutos, seguido por un fuerte e intenso dolor de cabeza en un solo lado de la cara. Junto con el dolor de cabeza puede haber náusea, vómito y sensibilidad a la luz. La migraña común puede causar un dolor de cabeza que se siente en ambos lados. Muchas personas piensan que su dolor de cabeza se debe a estrés, tensión o dolor en los senos paranasales y puede en realidad tener esta forma de migraña. Para este tema hemos invitado al doctor Jorge Efraín Salazar Ceballos, neurólogo clínico, quien nos va a hablar más de este padecimiento. Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar respecto de los dolores de cabeza o cefaleas, concretamente de la migraña. Se sabe que los dolores de cabeza son la principal causa por la cual los pacientes acuden al médico. Sin embargo, en muchas ocasiones, tanto los médicos como los pacientes no le prestan la importancia debida, por lo que en muchas ocasiones estos dolores de cabeza van a ser frecuentes, incapacitantes y en la mayoría de los casos multitratados con analgésicos sin éxito. Aunque la cefalea o el dolor de cabeza sabemos que puede ser el primer síntoma de enfermedades graves y potencialmente mortales como algunos tumores cerebrales, meningitis, hemorragias cerebrales como las producidas por la ruptura de un aneurisma cerebral, en la mayoría de las ocasiones estos dolores de cabeza suelen deberse a la presencia de una cefalea por estrés o a la presencia de un cuadro de migraña. En México se estima que existen cerca de 13 millones de pacientes con migraña, por lo que se considera que es una enfermedad subdiagnosticada. La Organización Mundial de la Salud cataloga los dolores de cabeza o cefaleas dentro de las primeras 20 causas como problema de salud pública, debido a la gran incapacidad que puede presentarse en algunos pacientes que se ven en la necesidad de ser hospitalizados para recibir múltiples tratamientos. El diagnóstico de la migraña requiere de un interrogatorio adecuado y una exploración neurológica precisa, ya que, como les mencioné, muchas enfermedades pueden confundirse con el diagnóstico de una migraña y en muchos casos puede requerirse el apoyo de estudios de neuroimagen como la tomografía de cráneo o la resonancia magnética, pero con una adecuada exploración neurológica y un buen interrogatorio casi siempre podemos llegar a un diagnóstico preciso. Dentro de los síntomas que pueden presentarse cuando una persona presenta migraña, existen 3 etapas. Existe una etapa premonitoria en la cual el paciente puede presentar síntomas días antes de presentar el dolor de cabeza o cefalea. Estas manifestaciones incluyen trastornos del sueño. El paciente puede tener somnolencia excesiva, puede presentar bostezos, puede presentar también trastornos del ánimo, puede estar deprimido el paciente, puede estar eufórico el paciente o también algunos síntomas gastrointestinales como la presencia de diarrea o estreñimiento. Esto suele presentarse algunos días antes de que el paciente inicie con el cuadro de dolor de cabeza. La segunda etapa dentro del cuadro de migraña clínica se caracteriza por la presencia de síntomas que duran a lo mucho 1 hora, que se denominan auras. Estos síntomas suelen consistir en fenómenos visuales como la presencia de escotomas, o la presencia de ciertos destellos, o la presencia de hormigueos o sensitivos, como la presencia de hormigueos a nivel de las manos o de la cara, que pueden acompañar el inicio del dolor de cabeza o cefalea propiamente. ¿Qué características presenta el dolor de cabeza? Finalmente esta sería la tercera etapa. Bueno, pues el dolor de cabeza es sumamente intenso, tiene características pulsátiles, es como un latido, y suele acompañarse de la presencia de náuseas y vómitos, lo cual en muchas ocasiones obliga al paciente a ser ingresado, ¿verdad?, para un manejo intravenoso de su crisis de dolor. De igual manera puede presentarse una sensibilidad excesiva al ruido, a los olores o al movimiento. Dentro de los tratamientos para el manejo de la migraña siempre hay que considerar que se trata de un trastorno o de una enfermedad crónica.
no curable, pero que puede manejarse de manera adecuada siguiendo 3 ejes. El primero tiene que ver con la alimentación y con los hábitos higiénico-dietéticos. Hay que mantener las 8 horas de sueño reglamentarias, ¿verdad?, en la medida de lo posible. El manejo del estrés es sumamente importante, y la alimentación, ya que se ha visto que en algunos pacientes, pero no en todos, ciertos alimentos se asocian al desencadenamiento de los cuadros de migraña, como sería, por ejemplo, el consumo de ciertos alimentos como los quesos, el vino tinto o incluso los chocolates. Aunque es un poco controversial, sí hemos visto en la práctica ahora algunos pacientes que con el consumo de estos alimentos desencadenan los cuadros de dolor de cabeza intenso. El segundo pilar del tratamiento lo constituyen los fármacos. Dentro de estos existen hoy en día fármacos muy eficaces que pueden administrarse incluso de manera sublingual sin necesidad de inyectar al paciente, que se conocen como triptanos. Estos tienen una gran especificidad y un gran éxito en el control de los cuadros de cefalea de estos pacientes, siempre y cuando se administren de manera oportuna dentro de los primeros 30 minutos. Y finalmente existen muchas otras terapias que en los últimos años se han estado implementando, sobre todo en aquellos pacientes que tienen cuadros de migraña repetitivos por más de 15 días durante un mes, lo que se conoce como migraña crónica, que consiste en la administración de toxina botulínica. La toxina botulínica puede permitirnos en muchos casos controlar adecuadamente a ciertos grupos de pacientes con migraña de una manera efectiva, y que de esta manera reduzcan el consumo de medicamentos. Nuestro siguiente tema es acerca de la prevención de las enfermedades. Para esto existen centros especializados en esto, donde te puedes realizar un check-up, y lleva incluido diferentes estudios que previenen precisamente y detectan a tiempo una enfermedad. Vamos a ver el siguiente patrocinador. 3 cosas para mantener nuestra buena salud sería comer balanceadamente, hacer ejercicio y descansar las horas necesarias. Pero esto es realmente imposible en nuestra época en la que vivimos, donde la vida tan aceleradamente, donde comemos con prisa cualquier cosa con grasa y sin valor nutricional, donde también tenemos tantas preocupaciones y no dormimos bien. No nos hacemos el tiempo necesario para hacer ejercicio y sufrimos este famoso estrés. Es aquí y ahora donde debemos tener cuidado con nuestra salud y mantenerla en buen estado, prevenir lo peor que nos podría pasar, que sería estar enfermos. De ahí la famosa frase: más vale prevenir que lamentar. Existe una especialidad médica denominada medicina preventiva, la cual tiene como principal intención mantener nuestra salud en óptimas condiciones, por lo que existen los chequeos médicos o check-ups, los cuales nos ayudarán a detectar oportunamente alguna enfermedad. El Centro Integral en Medicina Preventiva es un nuevo concepto en atención a la salud, con instalaciones y equipos tecnológicos de vanguardia que cuenta con servicios de laboratorio de análisis clínicos, imagenología, ultrasonido, programa de inmunizaciones, control prenatal, consulta médica general, electrocardiograma de reposo, check-ups preventivos, con el apoyo de médicos especialistas en medicina general y preventiva, control nutricional y psicológico, entre otros, que permiten realizar una evaluación médica integral del estado de salud del paciente, enfocado siempre a prevenir y detectar oportunamente enfermedades o bien controlar padecimientos ya existentes, como es el caso de los crónico-degenerativos, como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el síndrome metabólico, cuyas complicaciones pueden afectar gravemente la salud del paciente o bien desequilibrar su economía familiar. Nuestro principal objetivo es mantener el estado de salud del paciente en óptimas condiciones para alcanzar excelente calidad de vida e impulsar la cultura de la prevención en la sociedad, porque más vale prevenir que curar. En Dolorfin también somos expertos en el cuidado de todas tus articulaciones, de las extremidades, como pueden ser el hombro, la rodilla,
Podemos tratar también problemas de muñeca, de túnel del carpo, problemas en los tobillos y darle un seguimiento. El ajuste quiropráctico va a lograr que la articulación tenga una coherencia y empiece a funcionar debidamente. Combinado con la terapia de fisioterapia, vamos a poder devolverte tu movilidad, tu agilidad y a quitar ese dolor tan incómodo para que tengas rodillas por muchos más años. En Dolorfin, en el tratamiento de la lumbalgia, ya que el paciente ingresa al área de fisioterapia, lo primero que trabajamos es el dolor. Con esto el paciente siente una primera mejoría. El siguiente paso a seguir es analizar la biomecánica del paciente con respecto al dolor, las actividades que puede realizar y cuáles no puede realizar. Ya que el paciente siente una mejoría, el dolor ya cedido, podemos seguir con la siguiente fase, que es la de potencializar todas las capacidades que el paciente tiene. Esto es reintegrar al paciente a su vida diaria. Aquí en Dolorfin conocemos de las necesidades de muchos de nuestros televidentes por buscar soluciones para atender sus problemas de columna vertebral, de sistema nervioso y de cualquier articulación, y por lo mismo queremos invitarles a que aprovechen esta promoción que realmente es muy buena, que estamos ofreciendo a todas las personas que nos están observando a través de sus televisiones. Queremos ofrecerles este paquete donde estamos obsequiando un 80% de descuento a las primeras 20 personas que nos llamen. ¿Qué incluye este paquete si ustedes nos llaman? Incluye la primera valoración con sus estudios neurológico, ortopédico y quiropráctico. Incluye una primera sesión quiropráctica, una sesión de fisioterapia y su primera radiografía para que el quiropráctico pueda darle un mejor diagnóstico. El costo normal de todo esto es de 1,600 pesos, pero si nos llaman en este momento, todo esto que les acabo de platicar les va a quedar solamente en 499 pesos. Entonces aprovechen. Si ustedes son una de esas personas que están cansados de seguir consumiendo medicamento sin ver resultados e incluso afectar aún más su salud, les invito a probar aquí en Dolorfin un tratamiento quiropráctico sin medicamentos, pura terapia, para no solo aliviar sus dolores, sino también para corregir su estructura vertebral. Los horarios de atención telefónica son de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Nos pueden marcar en cualquiera de estos horarios y recuerden, si quieren aprovechar su promoción, a partir de mañana mismo estaremos recibiendo sus llamadas. Esto fue todo por hoy. Les damos las gracias por habernos acompañado en una emisión más de Medical Tips. Les recordamos que pueden entrar al portal medicosenmerida.com.mx y consultar cualquiera de los especialistas que se encuentran aquí en Mérida. Mi nombre es Daniel Hidalgo y reiterarles el correo electrónico para que nos hagan llegar sus dudas o comentarios. info@medicosenmerida.com.mx. Que tengan una excelente noche. Buenas noches.